Esta historia comienza en GTX, una empresa líder en tecnología que domina varios mercados a la vez, pero como ocurre en la vida, no todo puede ser un jardín de rosas, hay días grises y este es uno de ellos. Esa mañana Bobby ingresó a su oficina, seguido por su asistente, quien le comunicó que Sally Wilcox lo aguardaba en la sala de conferencias. Antes de eso, Bobby se dirigió hacia el área del personal y observó un ambiente sombrío, todos parecían afligidos. ¿Qué les pasa? ¿Alguien se murió? Connell le explicó que se había cerrado a la división de dispositivos móviles en Newport News. Traducción: estaban despidiendo gente a montones. De inmediato, Bobby se dirigió a la oficina de Sally y le preguntó qué estaba ocurriendo. Sally le presentó a Dick Landry, miembro del departamento legal. Landry le explicó que la empresa había cambiado su enfoque y que ofrecían beneficios por los 12 años de servicio que Bobby había cumplido en la compañía. ¿Sabes qué, Sally? Eres un imbécil. De ser multimillonario a estar en la ruina, parece que ni Batman puede escapar de las reducciones de personal en el ámbito corporativo. Bobby empezó a empacar sus pertenencias para marcharse. En la oficina de Jean, Phil lo esperaba. ¿Te despidió a ti? No, pero me he escondido aquí todo el día. Al regresar a su hogar, Bobby hizo lo que todo hombre derrotado haría. Abrió una cerveza y preparó un decente pedazo de carne en silencio. Justo en ese momento llegó su esposa, Maggie, quien comenzó a bombardearlo con preguntas y quejas sobre su falta de atención. Finalmente, Bobby le confesó lo que había pasado. Que me quedé sin trabajo. Hoy. Maggie preguntó por Jean, recordándole a Bobby que había prometido velar por su empleo. Mientras tanto, Phil llegó a su hogar y le preguntó a su hija Susan dónde estaba su madre. Ella le respondió que tenía un fuerte dolor de cabeza y no había bajado a almorzar. Cuando Phil estaba a punto de subir las escaleras, su hija lo llamó y le mencionó que habían decidido que su próximo viaje sería a Italia. Italia. Wow. Grandioso. Unas vacaciones en Italia suenan maravillosas si todavía tienes un empleo al cual regresar. Phil entró al dormitorio y encontró a su esposa preocupada. El rumor de los despidos había llegado a sus oídos y estaba esperando que él llegara. Por otro lado, Bobby, Maggie y sus hijos llegaron a la casa de Jack, su cuñado un poco egocéntrico, cuya esposa estaba de cumpleaños. Mientras conversaban, la cumpleañera hizo su entrada y Bobby le comentó que no parecía tener 35 años, sino 21. Ambos se rieron y Bobby hizo todo lo posible por ocultar su situación actual. Durante la celebración del Hombre del Año, el anfitrión presentó a Jean, vicepresidente ejecutivo de GTX, como uno de sus primeros empleados. Jean subió al escenario, recordando su perseverancia en tiempos difíciles para la compañía y elogiando a James por transformar a GTX en una gran organización. Es fácil felicitarse entre ellos cuando unas horas antes arruinaron la vida de más de 1,200 empleados. Al día siguiente, Bobby se presentó a una capacitación laboral. Mientras tanto, en GTX, Jean y el resto del personal discutían la fusión de las divisiones de sistemas del banco y productos ferroviarios. Allí, el personal se quejaba de tener que manejar el mismo número de cuentas con una reducción significativa de empleados, pero Jean les dejó las cosas claras. Por suerte tienes trabajo. Más tarde, Jean y Bobby se reunieron para almorzar. Jean le preguntó a Bobby cómo estaba su familia, a lo que Bobby respondió que todo marchaba bien. Jean le comentó que lo que estaban haciendo era por el bien de la compañía, que estaba atravesando una situación crítica y necesitaban reducir la plantilla. No fue decisión mía, Bob. Jean le informó a Bobby que había contactado a algunos vendedores y mencionó su nombre, sugiriendo que tal vez podría conseguir un cargo en esas compañías, pero Bobby no estaba allí para recibir limosnas. Jean le prometió que su trabajo estaría a salvo, se suponía que eran amigos, y ahora esperaba que acogiera sus migajas y agradeciera por ello. En casa, Maggie y Bobby discutían sobre su tiempo con Jean. Él le mintió al decirle que Jean lo estaba ayudando a conseguir otro empleo para no preocuparla, pero ella ya estaba preocupada, sostenía facturas impagas y había comenzado a hacer recortes. Los pagos del Porsche, tarjetas de crédito, entradas de los Patriotas. En casa, Jean descansaba en el patio cuando su esposa Cynthia se acercó preguntándole por dinero. Quería irse de vacaciones. ¿Podrían prestarnos un avión? Molesto, Jean le dijo a su esposa que esta vez volarían en línea comercial, porque si no lo había notado, la empresa se enfrenta a momentos difíciles y el dinero escasea. Mientras tanto, Maggie le planteó a Bobby la idea de vender la casa. Él se opuso y le prometió que encontraría algo pronto. No era necesario ser tan drásticos. Maggie, la casa no se vende.
Viviendo una vida que ya no puede pagar, Bobby comenzó a aceptar entrevistas para puestos menores a una vicepresidencia de ventas, y la entrevistadora quedó impresionada con su currículum. Ella ofreció $65,000 al año, pero debía mudarse a Arkansas. Enfurecido, Bobby argumentó que ganaba $120,000 en GTX y pidió el puesto de VP de marketing en la misma ciudad. Ella respondió que tenían solicitantes extremadamente calificados. En ese momento, Bobby se enfureció y replicó en un tono que lo hizo perder por completo la oportunidad. Yo estoy altamente calificado para ese puesto. Luego fue al campo para liberar algo de frustración. En la casa de Jack, durante el Día de Acción de Gracias, los hombres hablaban sobre negocios, mientras Maggie servía la cena. Jack le preguntó a Bobby sobre su empleo, y él respondió de manera vaga. Antes de comer, la pequeña Carson ofreció una oración, agradeciendo a Dios por su salud y pidiendo que su padre encontrara trabajo, exponiendo la situación. Y por favor, mándale trabajo a papá. Jack le ofreció a Bobby un empleo, pero él se negó. Jack nunca le agradó y preferiría dispararse en el pie que trabajar para él. De regreso en la empresa, James y su socio discutían sobre las pérdidas financieras, considerando vender el nuevo negocio o cerrar el existente. Las cosas van de mal en peor y la única solución por ahora es continuar con los despidos. Jean le comunicó en privado a James que no estaba de acuerdo con dicha decisión. Siempre te he dicho lo que pienso, y esto es un error. Pero James lo ignoró. Posteriormente, en la cama, Maggie y Bobby discutían sobre sus finanzas. Maggie mencionó que si reducían el precio de su casa, podrían venderla por $850,000. Eso sería suficiente para una casa más pequeña y un fondo que los cubriera por un tiempo. Jean y Sally también se encontraban en la cama. Jean le comentó sobre la ola de despidos masivos que se acercan, y ella le confesó que recibió la cifra, que asciende a 5,000 personas. Entretanto, Bobby asistió a jugar golf, pero fue echado del campo por no haber pagado la membresía. ¿Qué sucede? Acaban de sacarme del campo de golf. Su esposa le explicó que no podían afrontar el pago del próximo mes y le instó a Bobby que dejara de jugar golf y buscara un trabajo para cubrir la hipoteca. Bobby deseaba aparentar éxito, pensaba que así sus compañeros lo ayudarían a encontrar empleo, pero Maggie le recordó su realidad, estaban tocando fondo. Esa tarde Maggie encontró a su esposo sacando cosas de la casa para venderlas. Finalmente se dio cuenta de que estaban arruinados, pero él le recordó que aún eran una familia. Esa semana, Bobby, con el corazón destrozado, observó cómo alguien se llevaba su amado auto. Para los magnates, las cosas tampoco estaban muy bien. Phil fue despedido y Jean seguía en la lista. ¿También a ti? Jean y Phil, quienes tenían más de 30 años en la empresa, ahora se sentían traicionados. Poco después, Phil comenzó un nuevo trabajo en la misma empresa temporal donde estaba Bobby. Es aquí donde los viejos millonarios vienen a morir. De regreso en casa, Bobby se comunicó por teléfono con la compañía hipotecaria, quienes estaban a punto de embargar su casa. En ese momento de derrota y tensión, Drew se unió a ellos y le pidió a Bobby que lo llevara a casa de Kyle, pero su padre se negó, diciéndole que estaba ocupado. Decepcionado, Drew regresó arriba y Maggie le reveló que el chico vendió su Xbox y le dio el dinero a su madre para ayudarles. No podíamos pagarlo. Nada golpea más fuerte que un niño sacrificando silenciosamente algo que ama al ver a sus padres en dificultades. Bobby fue en busca de Jack y le preguntó si podía conseguirle un empleo. Estaba derrotado, pero lo necesitaba con urgencia. Jack lo aceptó y comenzó a trabajar ese mismo día, cargando madera mientras Jack se ocupaba de la construcción. Pero ser ejecutivo no le daba la resistencia necesaria y su desempeño fue terrible. Trae 2 esta vez. Durante la hora del almuerzo, Bobby se sentó solo, mirando sus manos llenas de ampollas y vacías. Uno de los trabajadores de Jack se acercó y le mencionó que los guantes que estaba usando eran nuevos, por eso tenía ampollas. Luego le ofreció un par de guantes viejos y medio sándwich. Un pequeño, pero significativo momento. Bobby no solo estaba aprendiendo el trabajo, sino también una muy necesaria lección de humildad. Los días siguientes, Bobby comenzó a aprender, mientras Jack se burlaba de él. Humor negro y sano entre hombres. Eso crea el ambiente perfecto para una sana amistad. Al final de la semana, Jack le entregó a Bobby un cheque de pago. Hay 200 de más.
Jack le respondió que podría ser un error y le aconsejó que se lo quedara. Esta es la forma en que los hombres se ayudan, sin largas conversaciones, solo un gesto y sigue con tu vida. Después de perder su casa, Bobby no tuvo otra opción que mudarse con sus padres. Nada dice tocar fondo como regresar a casa de tus padres a los 37 años. Al día siguiente, Bobby estaba comenzando la jornada cuando notó que Mike no estaba presente, así que preguntó por su ausencia. Le informaron que Mike había sido arrestado nuevamente por agresión, conducta desordenada y bajo la influencia del alcohol. Bobby le mencionó a Jack que conocía a alguien que podría trabajar para él. Espero que no sea tan lento como tú. Después de esto, Danny se unió al equipo y comenzó a laborar. Danny, otra víctima del mercado laboral, ahora empuñaba un martillo en vez de un maletín. Por otro lado, Jean se fue a un bar y se encontró a Phil bebiendo. Le ofreció llevarlo a casa, pero Jean le explicó que no podía ir porque su esposa no quería que los vecinos supieran que había sido despedido. Más tarde esa noche, Jean encontró a Phil furioso, lanzando piedras al edificio de GTX desde la distancia. Mi vida se acabó. Y nadie lo notó. De regreso a casa, Phil lavó los platos, luego se dirigió a su garage, encendió un cigarrillo para aspirar el delicioso humo que no probaba en años. Justo después se subió a su auto, encendió el motor y se dejó llevar hacia las manos de San Pedro por el monóxido que salía del motor. Al día siguiente, Jean, Bobby y otros asistieron al funeral de Phil, un desenlace devastador, pero trágicamente común para ellos que sienten que lo han perdido todo. Tras este suceso, Bobby y Jean caminaron hacia el primer lugar donde trabajaron. Jean recordó los buenos tiempos, pero ahora todo se había esfumado. Su esposa lo dejó y Sally también lo hará. En el caso de Bobby, aún tiene a Maggie, su roca y la fuerza que lo mantiene hacia adelante, aunque a veces él no lo ve así. Lo siento, Maggie, por todo. Al día siguiente, Jean fue a GTX para hablar con James y le preguntó por qué no asistió al funeral de Phil, pero este no tenía ni idea de que alguien que conoció por 30 años había muerto. Jean se dio cuenta de quién era James y le dijo que tenía algunos documentos que podrían perjudicarlo mucho. Estaba dispuesto a ir a prisión y llevárselo consigo. Mis acciones valen 600 millones. Felicidades. ¿Cuánto valen las tuyas? Pero estaba de humor para negociar, así que a cambio de unos millones lo dejará seguir siendo la rata que es. De vuelta en casa, Bobby recibió una llamada de Jean, diciéndole que abriría su propia empresa y lo quería en sus filas, con un puesto vitalicio, lo que significa que no puede ser despedido. Más tarde ese día, Bobby se encontró con Jack y le comentó que Jean le había ofrecido un puesto, pero que estaba considerando quedarse, ya que prefería ser carpintero. Acepta ese trabajo. En esto eres malo. Lo suyo son las ventas, lo verá en el boliche los miércoles y ya, no tiene que hacer un drama en su despedida. Jean, ahora que había establecido su propia empresa, estaba sentado en su oficina cuando Sally entró y lo felicitó. Ella sugirió que podían ir a almorzar, pero Jean declinó la invitación. Estaba haciendo cambios en su vida y quería recuperar a su familia, y cortar lazos con ella era el primer paso. Al final, Bobby ingresa a su oficina, saluda a sus compañeros y comienza a dar instrucciones, listo para asumir su nuevo trabajo. Porque ya es hora de trabajar. Regresando al mundo corporativo, con un poco más de experiencia en el mundo real, valorando su empleo y a las personas a su alrededor. Ya no es el mismo creído de antes, aprendió una gran lección y ahora la vida luce muy diferente cuando vienes del fondo. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Despedirnos? ¿Quién diría que Batman podría aprender a ser humilde? Si quieres ver a otro de tus superhéroes favoritos en un trabajo común y corriente, elige uno de estos videos.